La Enciclopedia Galáctica por Alejo Cuervo. Extractos de la Enciclopedia Galáctica. Ba-Li. Mito. Héroe de las leyendas daalitas. Deformación de Bali, el Haya. Preludio a fundación. Bali Bentley Ben, hijo de El Haya y Jezebel Bali, se convirtió en el líder del grupo de aclimatación a los espacios abiertos organizado por su padre, las cavernas de acero y los robots de Aurora. Tenía 22 años cuando los mundos espaciales derogaron la prohibición de abandonar el planeta y fue uno de los primeros terrestres que aprovecharon la nueva situación. Asumió el mando de la expedición a la primera de las colonias, que sería bautizada como Mundo de Bali en su honor. Robots e Imperio. Bali Daniel Giscard, D.G., descendiente directo de El Haya Bali, séptima generación. Nacido en el mundo de Bali, último de 6 hijos y con 5 hermanas mayores que él. Aunque tuvo la ocasión de tomar parte en la política local, prefirió dedicarse al comercio, llegando a capitanear una nave mercante a los 39 años de edad. Robots e Imperio. Borgraf, robot del establecimiento de Glaria del Marre en Aurora. Los robots de Aurora. Boris, tío materno de El Haya Bali. Se sospecha que se dedicó al contrabando. Las cavernas de acero. Bort, uno de los 5 grandes señores de Sark, cuando se produjo el incidente de Florina. Véase Florina. Las corrientes del espacio. Bort Luis, mano derecha de Zev Cermak en el partido activista. Fundación. Bóveda del tiempo. Bóveda programada por Hari Seldon para abrirse en los momentos claves de la historia de la Fundación, las crisis, y que contenía mensajes grabados de Seldon. Fundación. Prano Harla, conocida como la Mujer de Bronce, embajadora de la Fundación en Mandris y alcaldesa de Terminus después de haber comprado a Littoral Thubing, su principal adversario político, nombrándole embajador en Seychelles para que retirase su candidatura al cargo. Brano estuvo a punto de conseguir que la Fundación contara con un escudo mental impenetrable que le habría permitido usar su tecnología superior para imponer por la fuerza un segundo imperio al resto de la galaxia. Después de la crisis del 498 era fundacional, en la que derrotó a Hani, Gaia lo impidió, impulsándola a actuar antes de que el escudo estuviera totalmente perfeccionado. Brano se puso al frente de una flota de la Fundación y se preparó para destruir a Gaia y Trantor como paso previo a la instauración de su segundo imperio. Gaia manipuló su mente para acabar con sus afanes imperialistas y le hizo olvidar todo lo referente a Gaia y a la segunda fundación. La ofensiva de Brano acabó transformándose en un acuerdo comercial con la Unión de Seychelles. Los límites de la Fundación. Broderick Amel, hijo de padres humildes, logró amasar una inmensa fortuna gracias a métodos tan brutales como el de ejecutar a 1 de cada 10 habitantes de un planeta cuando se negaron a pagar los impuestos que Broderick debía recaudar. Consiguió acceder a la corte de Trantor y se convirtió en favorito y secretario personal de Cleón II. Pero cuando éste le nombró representante del trono durante la campaña de Bel Rayos contra la Fundación, sus riquezas y su asociación con Rayos despertaron las sospechas del emperador, quien lo acusó de traición y lo hizo ejecutar. Fundación e Imperio. Bisterban Thomas, colono y líder de los supremacistas terrenos en el mundo de Bali, apodado El Viejo. Robots e Imperio. Black Gerald,
ingeniero etérico de la base Hyper que jugó un papel importante en el todavía bastante oscuro caso de la pérdida del robot Néstor 10, a quien parece ser dio una orden equivocada. Posteriormente, sería el encargado de neutralizar a la nave Parsec después de que el robot que la pilotaba no consiguiese hacerla despegar. Cuentos de robots. Blair, instructor de técnicos nucleares en la Universidad de Trantor en el CIEF. Fundación. Bliss, Guyana. Su nombre completo era Bliss Enoviarela. Salió al encuentro de la estrella lejana cuando se aproximaba a Gaia e inició una relación sentimental con Pelorat. Los límites de la Fundación. La tripulación de la nave decidió continuar su búsqueda de la Tierra y Bliss se unió a Trevizy y Pelorat, manteniendo el contacto con Gaia a través de un largo hiperespacial que le permitía invocar y utilizar el nombre de la mente colectiva de Gaia. Aunque a costa de un gran esfuerzo, Bliss sacó al grupo de varias situaciones muy apuradas gracias a ese poder. En Solaria, adoptó a Phalom, a quien tuvo que abandonar en la Luna. Fundación y Tierra. Boca. Locación. Acumulación de gases y polvo existente en la nebulosa de Pilot, que, vista desde Trantor, presentaba cierta semejanza con la sección transversal de una boca. Segunda Fundación. Bogert, Peter, matemático y filósofo que ocupó el puesto de director matemático de la US Robots a las órdenes de Alfred Lanning. Cuando éste se jubiló, Bogert le sucedió en el cargo de director de investigaciones. Cuentos de robots. Bomba de radiación. Básicamente, una pila atómica calentada mediante isótopos artificiales de corta vida que generaba una radiación muy intensa. En la arena estelar. Bondi, planeta con el que Terminus mantenía relaciones comerciales poco antes del ataque del Mulo. Fundación e Imperio. Borealis, nave aurorana capitaneada por el comandante Lisform. Intentó detener a Digi Valley cuando éste transportaba en su nave a Gladia del Marre. Robots e Imperio. Biblioteca Galáctica. Antigua biblioteca imperial, la más completa del Imperio. El espacio que ocupaba en los terrenos del Palacio Imperial la convertía en la mayor estructura arquitectónica de Trantor y de la galaxia. Su administración estaba en manos de los bibliotecarios, un gremio con rituales propios gobernados por un sistema de castas que tenía a la Junta de la Biblioteca y al bibliotecario jefe a la cabeza. Desde los tiempos de Eigi VI, dirigían su funcionamiento con total independencia del gobierno. Como depositaria del saber humano, la biblioteca permaneció indemne a las diversas vicisitudes sufridas por el imperio a lo largo de su historia. Mantuvo una larga tradición de acceso libre a sus archivos que solo se vio amenazada a principios del 13º milenio, cuando la mala situación económica del imperio hizo disminuir drásticamente los presupuestos dedicados a su conservación. La situación anterior se resolvió cuando una parte importante del proyecto Seldon, bajo el disfraz del proyecto Enciclopedia, pasó a ocupar las instalaciones de la biblioteca, trayendo consigo una considerable aportación económica. Esta no sería sino la primera generación de la segunda fundación, que con el paso del tiempo se hizo cargo en secreto de la institución. Hacia la fundación. Los miembros de la segunda fundación, convertidos en bibliotecarios, mantuvieron una escrupulosa atención al mantenimiento y al cuidado de la biblioteca.
y consiguieron salvar el complejo cuando las tropas al mando del general rebelde Gilmer arrasaron Trantor. Véase Lucha de los 7 días. La biblioteca sobrevivió asimismo a la gran renovación y el complejo se convirtió en una inmensa anacronía de la que la población campesina de Trantor se mantenía a una respetuosa distancia. Fundación e imperio y los límites de la fundación. Pigel Anat, matemático que sobrevivió a finales del 12º milenio de la era galáctica y autor, entre otras obras, del manual Deducción Matemática. Ha pasado a la historia de las matemáticas por haber conseguido formular y resolver el teorema sobre la teoría de la numeración que lleva su nombre. Preludio a la fundación. Billy Bottom, barrio de Dal, considerado como refugio tradicional de las clases bajas y la delincuencia. En Billy Bottom, ir armado, normalmente con navaja, no solo era costumbre, sino una necesidad. Preludio a la fundación. Brindis Terep, empresario trantoriano que contribuyó a financiar el proyecto Seldon cuando desapareció el apoyo del gobierno imperial. Hacia la fundación. Grundig, robot aurorano, propiedad de Santrix Gremionis. Los robots de Aurora. Byerly Stephen, político terrestre que empezó su carrera como fiscal de distrito. En el 2032 se hizo cargo de la alcaldía y 5 años después se convirtió en coordinador de la región nórdica. Cuando las regiones se unieron en la Federación de Regiones de la Tierra en el 2044, Byerly se convirtió en coordinador mundial y desempeñó este cargo durante 2 periodos de 4 años. En este cargo, fue testigo del proceso por el que las máquinas asumieron el control y gobierno efectivo de la Tierra. Durante el inicio de su carrera política, fue acusado por un político rival, Francis Quinn, de ser un robot. Byerly no llegó a someterse nunca a un examen médico, y cuando murió, su cuerpo fue atomizado, quedando abierta la cuestión de si efectivamente era un robot. Cuentos de robots. En la época de las cavernas de acero, ya se había convertido en una leyenda, y constituye un buen ejemplo de las teorías de Generath sobre la deformación romántica de la historia. Fundación e imperio. Ben Bailey, mito, colonizador mítico de Comporelón. Parece ser que se trataba de una corrupción de Ben Bailey. Los límites de la fundación. Bendar. De acuerdo a una reconstrucción del Sacratorium, robot de Aurora, perteneciente a la finca Wyndham. Preludio a la fundación. Benjoham Cole, primer orador de la segunda fundación, el número 21 desde la creación del cargo. Sus contemporáneos le consideraban el teórico más brillante que había existido desde Hari Seldon, y, según algunos historiadores, es muy posible que fuese su ayuda la que permitió que Prim Palver, su predecesor, consiguiera resolver los problemas que surgieron al quedar revelada la auténtica naturaleza de la segunda fundación. Los límites de la fundación. Biblia. Texto sagrado de la religión mayoritaria de la población de las cavernas de acero. Su difusión en los mundos espaciales fue mucho menor y solo circularon algunos ejemplares en capas restringidas de la población. Las cavernas de acero. Bali Elaya, Laji, detective terrestre que llegó a alcanzar cierto renombre en la época de la Prohibición, periodo histórico durante el que la población de la Tierra se vio confinada en su planeta.
Su biografía está ampliamente documentada y, según coinciden las fuentes más destacadas, fue uno de los responsables directos del final de la prohibición. La infancia de Bali estuvo ciertamente marcada por la tragedia. Con la muerte de su madre primero y la de su padre, un físico nuclear que había sido descalificado tras un accidente en la planta en que trabajaba pocos años después, el niño Bali quedó junto a sus dos hermanas mayores al cuidado de su tío Boris. Sin embargo, este no contaba con los medios suficientes para mantenerlos a todos y fue internado en un orfanato. A los 17 años, tomó parte en los tumultos de la Barrera. Bali se matriculó en la Escuela de Estudios Administrativos y en ella conoció a Julius Enderby, quien iba 2 cursos por delante y sería superior suyo cuando ingresó en el departamento de policía algunos años más tarde. A los 24 años contrajo matrimonio con Jessie Novotny. 2 años después nació su hijo Bentley. Se sabe con bastante seguridad que el matrimonio no resultó excesivamente afortunado. A los 42 años, Elijah Bali era detective del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, categoría C5, y estaba a las órdenes directas de Julius Enderby. Fue ascendido a la categoría C6 después de que resolviera el asesinato del Dr. Rosh Nemenu Sarton en esta ciudad, investigación durante la que se le ordenó colaborar con Daniel Oliwa, un espacial. Las cavernas de acero. Un año después, representantes del planeta Solaria solicitaron su presencia para resolver un nuevo caso de asesinato, el de Rickane Del Marri. Bali colaboró con Oliwa por segunda vez durante el caso y este le recibió a su llegada a Solaria. Durante el proceso de investigación conoció a Gladia Del Marri, iniciándose así una relación tan esporádica como intensa. Después de la resolución del caso y, a su regreso a la Tierra, Bali fue ascendido a la categoría C7. El Sol desnudo. Sus repetidos contactos con los espaciales fueron, presumiblemente, una fuente de motivación para la campaña que emprendió a su regreso, defendiendo en ella que los terrestres debían reemprender la conquista de la galaxia, como medio de combatir la agarofobia generalizada de la época de las cavernas de acero. Bali se convirtió en el líder de un grupo de pioneros que se sometían a sesiones periódicas de aclimatación a los espacios abiertos. Ciertos biógrafos defienden que estos años de su vida le reportaron bastantes problemas personales. La rápida sucesión de sus ascensos y la popularidad que le había proporcionado una dramatización tridivisiva de sus aventuras en Solaria le crearon enemigos en el seno del Departamento de Policía. A sus 45 años, se le concedió un permiso para viajar a Aurora, que llevaba solicitado reiteradamente, y con el que se pidió que investigara el caso de robloqueo sufrido por Jandir Pandel. El viaje le permitió volver a ver a Gladia, con quien hay pruebas de que sostuvo una breve aventura, y a Daniel Oliwa. Los robots de Aurora. La resolución por parte de Bali del caso Pandel tuvo como consecuencia principal que los humanistas tomaran el poder y se revocara la prohibición. 5 años después, Bali presentó su dimisión y se unió a un grupo de emigrantes, reuniéndose con su hijo Ben en la colonia que acabaría llamándose Mundo de Bali. Con referencia a su relación con Gladia Del Marri, excesivamente mitificada en la literatura popular, existen varias versiones contradictorias. Aunque parece probable que la pareja se viera por última vez durante el viaje de inmigración de Bali, ya que Aurora sería una escala prácticamente obligatoria del mismo. Elijah Bali murió a los 79 años de edad en el Mundo de Bali. Poco después de su muerte se encontró de nuevo con Daniel Oliwa y llegó a inculcarle la que con el tiempo sería conocida como Ley Cero. Robots e Imperio. Bali Jesseville. Jessie. Nació y creció en el seno de una familia muy puritana y contrajo matrimonio con Elijah Bali. La mayoría de las fuentes coinciden en que la imagen popular
según la cual el matrimonio mantenía una relación tormentosa, no tiene fundamento alguno, aunque es de suponer que el mito anterior arranca de desavenencias reales del matrimonio. No hay constancia de proceso alguno de separación de la pareja, pero se sabe que Jezebel Valley no llegó a emigrar con su marido o su hijo. Los robots de Aurora y Robots e Imperio. Balkis, secretario del primer ministro de la Tierra en época imperial. Se le supone un auténtico poder en la sombra y miembro de la Hermandad de los Ancianos. Su ambición le llevó a concebir un plan para conquistar el Imperio Galáctico bajo la excusa de que libraría a la Tierra de su situación como planeta marginado, pero con la presumible intención de acumular el poder galáctico en su persona. El resentimiento que sentía hacia diversos personajes de la época le llevó a cometer varios errores que hicieron fracasar su plan. Bali, uno de los 5 grandes señores de Sark durante la época expansionista de este planeta. Durante un tiempo, su familia gobernó todo el planeta. Las corrientes del espacio. Brundig, robot aurorano, propiedad de Santirix Gremionis. Los robots de Aurora. Byerly Stephen, político terrestre que empezó su carrera como fiscal de distrito. En el 2032 se hizo cargo de la alcaldía y 5 años después se convirtió en coordinador de la región nórdica. Cuando las regiones se unieron en la Federación de Regiones de la Tierra en el 2044, Byerly se convirtió en coordinador mundial y desempeñó este cargo durante 2 periodos de 4 años. En este cargo, fue testigo del proceso por el que las máquinas asumieron el control y gobierno efectivo de la Tierra. Durante el inicio de su carrera política, fue acusado por un político rival, Francis Quinn, de ser un robot. Byerly no llegó a someterse nunca a un examen médico, y cuando murió, su cuerpo fue atomizado, quedando abierta la cuestión de si efectivamente era un robot. Cuentos de robots. En la época de las cavernas de acero, ya se había convertido en una leyenda, y constituye un buen ejemplo de las teorías de Generath sobre la deformación romántica de la historia. Fundación e Imperio.